a El Narrador de Historias. Buenas noches, narraescuchas. Antes de que el silencio se rompa, antes de que el sonido que no debería existir vuelva a recorrer las calles dormidas, permíteme comentarte algo. Este espacio no se sostiene solo, estas historias caminan porque alguien las escucha, las guarda y las comparte. Si eres parte de quienes regresan cada noche o nos acabas de encontrar, si estas voces ya te encontraron alguna vez, ayúdanos a llegar más lejos. En Spotify regálanos 5 estrellas y si estás viendo este episodio en YouTube, compártelo. Nuestro primer umbral es claro, llegar a 5,000 narraescuchas, antes de que estos sonidos encuentren otros oídos por su cuenta. Dicen que hay sonidos que anuncian el día y sonidos que solo se atreven a existir cuando el mundo entero guarda silencio. En México, casi todas las colonias cargan con su propio eco incómodo. El perro que siempre ladra a la misma hora, el camión que despierta a los insomnes o esas motos que recorren la madrugada como un rezo torcido. Lejos, cerca, pero nunca las ves pasar. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos sabemos que algunos ruidos no deberían existir, que algunos sonidos pertenecen a otro lugar. Por eso, esta historia abre un nuevo capítulo. Un registro más dentro de que los antiguos llamaban los salmos del abismo. Los sonidos que no tienen dueño, los sonidos que no buscan explicación y los sonidos que te encuentran. Esta noche te voy a hablar de uno de ellos, de ese ruido que ya conoces, aunque finjas no escucharlo, de ese murmullo que se mueve entre calles dormidas y que se ha ganado el nombre entre susurros de los Dangers. Porque hay carreras que no se corren en las calles, sino en la mente de quienes se atreven a escucharlas. Si vives en México es muy probable que ya sepas de qué estoy hablando, aunque nunca le hayas puesto nombre. Son las 3 de la mañana, la colonia está callada, las luces apagadas, ni un coche pasando, y de pronto se empieza a escuchar. Primero un murmullo lejos como si fuera 1 o 2 motores calentando. Luego el sonido crece, se hace más nítido, como si estuvieran justo en tu calle y luego se alejan otra vez sin que nadie los vea. No ves faros, no ves sombras, pero el sonido es tan real como tu insomnio. La primera vez lo ignoras, la segunda lo comentas de paso, pero la tercera vez te empieza a incomodar. Lo curioso no es que haya motos en la madrugada, eso puede pasar. Gente que trabaja de noche, repartidores desvelados. Lo raro es que siempre se escuchan alrededor de la misma hora. 3 de la mañana, un poquito antes, un poquito después, pero casi nunca falla. Hay colonias donde la gente ya lo sabe. Si te despiertas a esa hora es muy probable que las escuches, y si no las escuchas, alguien más te va a decir que sí pasaron. Y cuando algo se repite tanto, deja de ser ruido y se convierte en historia. En esas tiendas, en las filas de las tortillas, en el transporte, la conversación se va colando. Oiga, ¿usted también escuchó motos anoche? Sí, padrísimo, parecía que iban a meterse a la casa. No, yo salí y no vi nada, pero se oían aquí cerquita, ¿eh? Cada quien tiene su versión, pero unos son jóvenes haciendo arrancones. Para otros son patrullas sin sirena, para algunos son otra cosa. Lo único en lo que todos coinciden es en algo muy simple, se escuchan, aunque no se vean. Y cuando el misterio no tiene cara, la gente se la inventa. En algunas colonias alguien empezó a llamarlo los Dangers. Nadie sabe quién lo dijo primero, ni si era el nombre de una banda de motociclistas reales, o solo la forma de reírse de algo que en el fondo daba miedo. Pero el apodo se quedó. Ya pasaron los Dangers otra vez. Se escucharon bien cerca los Dangers anoche. Hay quien bromea, hay quien se persigna, y hay quienes prefieren no hablar de eso, como si nombrarlos fuera una especie de invitación.
porque como toda leyenda urbana, tarde o temprano se mezcla con una historia muy específica. Siempre hay alguien que asegura que todo empezó con un accidente, una carrera clandestina, una carrera secundaria, motos, velocidad, alcohol, imprudencia. Dicen que una noche un grupo de motociclistas tomó una curva sin reducir la velocidad y todos salieron de ahí. En algunas versiones murieron 2, en otras murieron 6, en otras murieron todos menos uno. No hay periódicos, no hay notas oficiales, solo un rumor que se repite de boca en boca. Desde esa noche a las 3 de la mañana se oyen motos, donde ya no debería quedar nadie rodando. Y aquí es donde la leyenda deja de ser algo que dicen por ahí y se convierte en algo que le pasó a alguien muy concreto. En una colonia como tantas, en algún lugar de México, vivía un hombre al que todos conocían como el vecino de la esquina. No era alguien especial, trabajaba, llegaba tarde, se desvelaba viendo la tele, preocupado por las mismas cosas que cualquiera: el dinero, la inseguridad, la familia. Hasta que una noche se despertó sin saber por qué. Miró el reloj, 3:02, y entonces las escuchó por primera vez. Y como casi todos, la primera vez pensó que no era para tanto. El sonido venía lejos, como de la avenida Grande. Motos acelerando, algunas más graves, otras más agudas, nadie fuera de lo normal. Gente desvelada, pensó, pero la noche siguiente otra vez se despertó sin razón. Revisó el celular, las 3:05, y allí estaban de nuevo, más cerca, como si ahora pasaran detrás de su casa. Se asomó por la cortina, calle vacía, ni una sola luz de faros. Seguramente ya se fueron, se dijo, y se volvió a acostar. Pero el ruido seguía, como si lo hubieran seguido a él hasta la almohada. Con los días, el ruido dejó de ser curiosidad y se volvió molestia. Siempre a la misma hora, siempre en la misma intensidad, como si tuvieran un horario fijo para hacerle compañía. Una madrugada decidió quedarse despierto solo para comprobar si era imaginación suya. Apagó la tele, apagó la luz, se quedó sentado en la oscuridad de su cuarto esperando. 3 en punto. Primero un motor, luego otros, después muchos, subiendo, bajando como una carrera interminable. Pero no se veía nada por la ventana, solo el sonido rodeándolo. Fue la primera vez que pensó, esto ya no es normal. Una noche decidió que si nadie le creía, por lo menos tendría una prueba. Tomó su celular, abrió la grabadora de voz y dejó el teléfono junto a la ventana con una pantalla apagada. Se acostó sin cerrar los ojos, mirando el techo, esperando que dieran las 3. Cuando las motos empezaron a escucharse, no se levantó, dejó que el aparato hiciera su trabajo. Al día siguiente, antes de ir, se puso los audífonos y le dio play a la grabación. Y lo que escuchó no era exactamente lo mismo que él había oído. En la grabación los motores se escuchaban más cerca de lo que recordaba, más nítidos, como si no pasaran por la calle sino justo debajo de la ventana. Podía distinguir el sonido de cada moto, los cambios de velocidad, las frenadas cortas y como un circuito invisible, y al final, unos segundos antes de que la grabación terminara, el audio bajaba de volumen de golpe como si alguien se hubiera acercado al micrófono y hubiera susurrado algo incomprensible. Reprodujo esa parte varias veces. No entendía la frase, no entendía la voz. Lo único que alcanzaba a percibir era una respiración agitada y un murmullo que sonaba peligrosamente parecido a su nombre. Ahí fue cuando dejó de contarlo como chiste o como chisme de colonia y empezó a callárselo. La lógica decía que mientras menos atención le pusieras, más fácil sería olvidado. Esa noche decidió hacer lo contrario a todo lo anterior. Se durmió temprano, puso la tele con un volumen bajo y dejó el ventilador prendido para hacer un ruido blanco. Cuando despertó no fue por miedo ni por un ruido fuerte, fue por el silencio. La tele apagada, el ventilador apagado, cuarto completamente quieto. Miró el reloj, las 3:01. Y entonces, en medio de ese silencio limpio, las motos comenzaron a escucharse más claras que nunca. No tuvo que asomarse, esta vez sintió que no venían de la calle, sino de todos lados.
y en lugar de levantarse se quedó acostado con los ojos abiertos, sintiendo como el miedo se le instalaba en el pecho. Una de las cosas que más lo confundía era que nadie parecía escucharlas con la misma claridad. Cuando le preguntaba a los vecinos, algunos le decían: «Ah, sí, algo se oye a veces, pero yo me vuelvo a dormir». Otros respondían: «Yo no oigo nada, no más el camión de la basura». Él, en cambio, podía distinguir tonos, distancias, direcciones, sabía cuándo venían, cuándo daban la vuelta, cuándo regresaban, y una noche, después de escuchar el mismo recorrido una y otra vez, tuvo la sensación absurda de que no estaban pasando por la colonia, estaban rodeando su casa. Ahí ya no era simple sonido nocturno, era algo personal. Con el tiempo, la madrugada se convirtió en un ritual enfermizo. Se acostaba sabiendo que despertaría, se despertaba sabiendo lo que iba a oír, y aún así cada noche al ver el reloj marcaba las 3 sentía la misma mezcla de curiosidad y cansancio. Se levantaba, abría apenas la cortina lo suficiente para ver la esquina de la calle. Farolas fijas, ni un faro moviéndose, ni un casco, ni una sombra sospechosa, pero ahí estaban los motores pasando, acelerando, regresando, y una pregunta que se le clavó en la cabeza: ¿qué pasa si un día los logro ver? Y casi sin darse cuenta se convirtió en parte de la leyenda que antes se escuchaba de lejos. Hubo una noche distinta. Desde el primer acelerón lo supo. No sonaba lejos, no sonaba afuera de la colonia, sonaba justo en su calle, como si estuvieran viendo las mismas casas que él veía tras la cortina. El ruido subía hasta quedar justo frente a su casa, luego bajaba y después, en lugar de alejarse, se quedaba ahí, motores encendidos sin avanzar, como si estuvieran estacionados uno frente a otro. Su cuerpo entero se puso tenso, no se asomó, no respiró fuerte y de pronto, sin previo aviso, todos los motores se apagaron al mismo tiempo para dejar un silencio absoluto. Y en ese silencio escuchó algo que lo dejó helado. Al principio pensó que era el eco de la muerte, un truco del cansancio, pero no, ahí estaba. Entre el silencio que quedó después de los motores se filtró una voz baja, rasposa, como cuando alguien habla desde un casco o por radio distorsionada. No era un grito, era apenas un susurro, una sola palabra, un solo nombre, el suyo. Como si alguien desde la calle hubiera dicho en voz baja justo su nombre completo. No escuchó risas, no escuchó pasos, solo esa palabra flotando en el aire. Y luego otra vez el silencio. Esa fue la primera vez que realmente pensó: esto ya no puede ser solo gente en moto. Al día siguiente, en un acto casi desesperado de normalidad, intentó explicarse todo de manera lógica. Quizás algún vecino tenía el mismo nombre, quizás eran muchachos haciendo bromas, quizás era un sonido mal interpretado, quizás lo que fuera, pero que no tuviera nada que ver con él. Se prometió no despertar la noche siguiente, tomó pastillas para dormir, apagó el celular, cerró las cortinas completamente. No quería saber, no quería oír. A la mañana siguiente miró el reloj del buró, 3:12. No recordaba haberse despertado y sin embargo tenía la sensación clara, física, de haber escuchado los motores otra vez. Como si su cuerpo supiera algo que su memoria se negaba a aceptar. El problema con ignorar algo es que no por eso deja de estar ahí. Con el tiempo el insomnio empezó a pasarle facturas, se veía mal, hablaba menos, se aislaba, hasta que un día tomó la decisión que muchos toman cuando sienten que un lugar se les cierra. Se fue. Cambió de casa, de colonia, de ruta, de todo. Amigos y familia le dijeron lo de siempre: te va a hacer bien el cambio. Lo que necesitabas era otro ambiente. La primera semana durmió como no había dormido en meses, ningún motor, ningún sonido a las 3 de la mañana, solo el ruido normal de una colonia cualquiera. Hasta que una madrugada, sin alarma, sin razón aparente, abrió los ojos y supo la hora antes de ver el reloj. Las 3:04, y ahí estaba de nuevo. Lejos al principio, luego un poco más cerca, y entendió tal vez que no eran las motos las que se movían de colonia. Pasaron los días
y se dio cuenta de que en la nueva colonia había alguien más con la mirada cansada a las mañanas. Un señor mayor que vivía enfrente, siempre con ojeras, siempre con café en la mano a las 7. Una mañana, mientras sacaba la basura, el señor le habló casi con confianza, como si ya supiera algo que él todavía no se atrevía a decir. También las escuchaste, ¿verdad? El hombre se quedó helado. No había dicho nada, no había mencionado motos, no había hablado de las 3 de la mañana. El vecino mayor sonrió, pero no con una sonrisa amable. Era más bien una sonrisa resignada. No te preocupes, a todos nos pasa al principio. ¿Qué cosa?, preguntó él fingiendo no entender. Las motos, dijo el viejo. Los que pasan a las 3, los que no se ven. Y lo que dijo después no sonó a explicación, sonó a sentencia. El vecino lo miró con calma, como quien ya se acostumbró a algo incómodo. No son de aquí, ¿verdad? No, respondió él, me acabo de mudar. El viejo asintió como si eso confirmara una teoría que llevaba tiempo formándose en su cabeza. Entonces ya sé qué pasó, dijo el señor. Se acercó un poco, bajó la voz y añadió: a mí también me empezó cuando me mencionaron. El hombre frunció el ceño, como cuando lo mencionaron. Alguien habló de mí mientras las motos pasaban. Alguien dijo mi nombre en voz alta y desde entonces ya no se fueron. El vecino mayor se quedó en silencio un momento, luego lo miró directo a los ojos y remató: déjame adivinar. ¿Verdad que antes de mudarte alguien dijo tu nombre justo cuando estaban pasando? No respondió, no hizo falta, porque hay preguntas que solo se pueden contestar con el miedo en la cara. Esa noche, en su nueva casa, el hombre que sabía que no había forma de evitarlo, el cansancio no importa, la distancia no importa, la mudanza no importa, a las 3 de la mañana abrió los ojos sin alarma ni sobresalto, como si su cuerpo hubiese aprendido a despertar solo. Y el silencio, ese silencio que parece contener algo dentro, fue lo primero que notó. Las motos no tardaron, lejanas como un eco perdido, luego acercándose despacio como si recorrieran calles que solo existen a esa hora. No se levantó, no se acercó a la ventana. Sabía que no debía hacerlo, solo se quedó inmóvil, mirando la oscuridad del techo, pensando en las palabras del vecino. Esto empieza cuando alguien menciona tu nombre y ya no se detiene. Porque quizás tú también has despertado alguna vez justo a esa hora. Quizás también has escuchado motores sin ver luces, acelerones sin movimiento, un ruido que parece venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y entonces la pregunta ya no es si existen o no los dangers. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Qué pasa si un día decides mirar? Hay sonidos que no deberían tener rostro, pero algunos tarde o temprano lo encuentran. Dicen que nadie ha visto a los dangers, dicen que solo se escuchan, que solo son ruido, memoria y superstición. Pero si alguna vez miras demasiado tiempo hacia la calle, a las 3 de la mañana, puede que los veas pasar de verdad. Y lo peor no es verlos, lo peor es que te vean ellos a ti. Si alguna vez te toca ver eso, si alguna vez las motos dejan de ser solo sonido y toman forma frente a ti, no lo cuentes, porque las leyendas sobreviven gracias al silencio y quien las rompe termina formando parte de ellas. Ahora regresemos a la oscuridad que sí podemos entender. Y antes de que cierres los ojos esta noche, déjame quedarme un momentito más contigo. Este mundo está lleno de historias que aún no se cuentan. Algunas viven en las calles, otras en las casas y muchas viven dentro de personas como tú. Por eso cada semana aquí en El Narrador de Historia volvemos a encontrarnos en la oscuridad para escuchar lo que otros prefieren ignorar. Ecos que aparecen cuando el silencio cae o cuando escuchas algo que no estabas buscando. Y si esa historia te acompañó esta noche y si sentiste que ese sonido también ha pasado cerca de tu calle, ayúdanos a que no se pierda.
Si nos escuchas en Spotify, regálanos 5 estrellas y comparte este episodio. Nuestro primer umbral es claro: llegar a 5,000 narraescuchas, no para ser más grandes, sino para que estas historias no caminen solas. Si estás en YouTube, activa la campanita y comparte el episodio, porque hay relatos que llegan primero ahí y créeme, no querrás perderte lo que viene. Si quieres ver adelantos, fragmentos prohibidos y contenidos que no aparecen en ningún otro lado, síguenos en TikTok e Instagram. Ahí, la oscuridad se mueve más rápido. Y si tú tienes una historia, una experiencia, un susurro que nunca te atreviste a contar, puedes enviarla a la página de Facebook del Narrador de Historias, porque aquí convertimos tus relatos en narraciones reales, en ecos que otros también escucharán. Y para quienes prefieren cerrar los ojos y dejarse llevar solo por la voz, recuerda que en Spotify puedes escuchar el episodio en audio y también en video, como tú prefieras escuchar esta historia. Así que ya lo sabes, mantén la luz baja, los oídos atentos y el corazón listo para lo que vuelve cuando nadie lo llama. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches.